Salvador. El camino se iluminó y en pos de Él he caminado. Desde entonces nuevo ser yo soy. Aprendí que todo debo a Él. Mis talentos pongo a sus pies. Marcharé con una sola meta y quiero invitarte a ti también. Vamos al cielo, allá no habrá dolor, no habrá más llanto, tristeza ni clamor. Todo será alegría sin par, pues nuestro Salvador ya ha vencido el mal. Vamos al cielo y vamos a cantar cántico nuevo de gozo a Jehová. Y al observar el mar de cristal, sabremos que al final hemos logrado lo que tanto anhelamos alcanzar, vivir por la eternidad. La esperanza viva en mí está, de que todo nuevo al fin será, transformados en seres de luz, moraremos junto a Jesús. Las trompetas pronto sonarán, ángeles de gloria anunciarán que el Rey del cielo regresó, y a su pueblo fiel Él rescató. Vamos al cielo, allá no habrá dolor, no habrá más llanto, tristeza ni clamor. Todo será alegría sin par, pues nuestro Salvador ya ha vencido el mal. Vamos al cielo y vamos a cantar cántico nuevo de gozo a Jehová. Y al observar el mar de cristal, sabremos que al final hemos logrado lo que tanto anhelamos alcanzar, vivir por la eternidad. Vámonos ya. Buenas tardes, hermanos y amigos. Contento de que tengamos hoy visitas a nuestra iglesia. Bienvenidos, aunque yo no vivo aquí, pero la iglesia de Dios está en todo el mundo. Y donde se reúnen aquellos que siguen a Cristo, allá está la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia que Cristo fundó, la iglesia por la cual Cristo dio su vida. O sea que el fundador de la iglesia es Cristo. Y nosotros venimos a la iglesia por Cristo, por Dios. A veces en las iglesias habemos personas que podemos comportarnos como Judas y hacer cosas que no son correctas. Y en mi experiencia cristiana,
uno puede o ser un Judas o ser un traidor como Pedro, que traicionó a Cristo, dar un mal testimonio. Pero yo me acuerdo cuando entré en la iglesia adventista, era católico, tuve unas experiencias, digamos que puedo decir que Dios guió las cosas, milagrosas. Realmente como Dios me trajo a la iglesia adventista, fue milagroso. Y yo buscaba una iglesia como esta, una iglesia que no tuviera la amenaza terrible del infierno. Es decir, que yo por una mentira o cualquier cosa voy a morir después y voy a ir a un infierno en el que Dios me va a mantener vivo por miles de millones de años, por la eternidad quemándome. Yo tengo amigos bautistas y también he tenido sacerdotes amigos. Y entonces, hablando con uno de los pastores bautistas, le decía, pero la doctrina de usted es terrible, le dije yo. Le decía yo, terrible, le dije yo. ¿Qué pasa, le decía yo, con el indio de la selva, el que nunca conoció a Cristo? Y él me decía, bueno, si no conocieron a Cristo no pueden entrar al cielo. ¿Y a dónde van? Van al infierno. ¿Cómo es eso posible? Le dije, que haya un Dios tan desproporcionado. Sí, una de las cosas más atractivas para mí, porque yo era católico, asistía a la misa y todo, y hasta fui monaguillo, era la doctrina del infierno, no la podía soportar. Y eso fue lo que me atrajo mucho de la iglesia adventista, que nosotros creemos en la resurrección de la carne y en la vida eterna, pero cuando uno muere, descansa hasta que viene Cristo y lo resucita. Pero no es que va al infierno y allá se está quemando o va al purgatorio. El mismo Papa dijo que el purgatorio no existe. Dijo también que el infierno no existe. El mismo Papa que murió, que era jesuita. Entonces, pero es una doctrina que viene de lejos ya. Ya sabemos que viene de los griegos, tiene su raíz en el paganismo. Pero para mí fue un descubrimiento extraordinario encontrarme con que el infierno no aparece en la Biblia, en los idiomas originales, en el hebreo. Por ejemplo, un sacerdote famoso de Francia, Claude de Tresmostan, en ensayos sobre el pensamiento hebreo, él dice que no existe en el pensamiento hebreo la idea del infierno, sino que son palabras simbólicas que representan otra cosa. Y él es un sacerdote católico, un teólogo muy famoso. Pero bueno, eso se infiltró en épocas de San Agustín, uno de los padres de la iglesia, la patrística, que fue el que introdujo. Estaba la escolástica en la iglesia católica y la patrística, dos corrientes, ¿no es cierto?, del pensamiento muy famosas en la iglesia. Y la patrística de San Agustín tomó de Platón las ideas del filósofo del topos uranus, de que el alma se desprende del cuerpo, y entonces ahí vino el tema del infierno. Y ya está, el alma se está quemando en el infierno si no está bien con Cristo. Entonces el amigo me decía que los indígenas del monte, de la jungla, de la montaña, de todos lados, de América, de las islas del océano, del continente de África y de otros lugares de la tierra, Australia y otros lugares, están condenados por no conocer a Cristo al infierno, a vivir quemándose en el fuego eternamente. ¿Qué clase de Dios es ese? La Biblia nos habla de un Dios misericordioso que da la vida por nosotros. Y ahora este Dios se va a alegrar de manera desproporcionada. Ustedes saben que en las cortes los jueces tienen lo que se llama la justicia proporcional. Es decir, conforme a la ofensa de un delincuente, si roba, ¿no es cierto?, y es un robo, no sé, importante, le pueden dar una pena, no sé, no soy abogado, quizá 2 años, no sé, 3 años, no sé, si ha habido violencia. Ahora, si ha asesinado a un niño, ¿cuánto le dan? Puede ser hasta pena de muerte aquí. Entonces, a uno que robó, que anduvo robando por ahí en algún lugar, ¿es proporcional que el juez le dicte pena de muerte por un robo? Es demasiado exagerado, ¿no es cierto? Si un juez de la tierra, que es un hombre carnal, condenado al pecado, va a aplicar una sentencia proporcional a la falta, a la ofensa, a lo que ha hecho el delincuente. O sea que el tiempo de encarcelación
va a estar determinado por el tipo de ofensa que tuvo. Si los jueces de la tierra tienen ese criterio de justicia, ¿cuánto más no lo va a tener a Dios, el Dios que murió en la cruz por cada uno de nosotros? ¿No nos amó Dios de tal manera que dio su vida por todos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna? Bueno, Zacarías creo que es el que dice que en aquel tiempo, cuando haya terminado este mundo y empiece el mundo nuevo de Dios, el reino de Dios, donde ya no va a haber muerte, enfermedad, no va a haber moscas, mosquitos, no va a haber, los animales salvajes van a ser mansitos, los leones, los tigres van a estar con los, dice la Biblia, con los corderos, y un niño los va a pastorear, no van a comer carne tampoco. Todo eso va a acabar, es parte de esta tragedia de la desobediencia del hombre. Y entonces en aquel día, cuando se haya restaurado todo, vino la resurrección de Cristo, vino Cristo por segunda vez, ¿no es cierto?, destruyó la tierra, llevó a todos los santos, resucitó a los santos, quedó 1000 años acá, esto en desolación, y entonces, mientras va a preparar la tierra para ser rehabitada otra vez y ser una tierra mucho más maravillosa de lo que es ahora. Recorreremos el universo, iremos a otros planetas, conoceremos otras criaturas que Dios ha creado, que no cayeron nunca en el mal, que viven totalmente en armonía con la voluntad y los principios de Dios. Cuando lleguen los salvados, Dios resucite a los muertos y los que estén vivos sean transformados cuando venga Cristo, y los indios que están en diferentes lugares, los nativos en diferentes lugares del mundo, que no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, y ahora Cristo salva a muchos de ellos que vivieron de acuerdo a su conciencia, respetando ese Dios que podía existir, que existía para ellos. Pablo dice que serán salvos por su conciencia, es decir, la conciencia que tienen de Dios, y a través de su conciencia Dios los va a salvar, porque creyeron en Dios de esa manera, no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo. Y entonces estos van a llegar allá al cielo, le van a mirar las manos a Cristo, van a ver las cicatrices de los clavos de Cristo y le van a decir: Señor, ¿de dónde tienes estas heridas? Si no saben dónde tienen las heridas, creen que quiere decir que no saben quién era Cristo. Ni saben que Cristo había sido crucificado y había muerto en la cruz. Entonces estos nativos mirarán, y otras gentes que nunca conocieron a Cristo, y le dirán entonces: Señor, ¿de dónde? Con esta pregunta, ¿de dónde estas heridas? Y Jesús, ¿qué le va a decir? Estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. Qué impresionante declaración acerca del gran amor de Cristo. Que aquellos que le hicieron las heridas fueron los redimidos de Cristo. Cosa impresionante. Nosotros que somos los amigos cargamos sobre las espaldas de Cristo todo el peso de nuestros pecados. A través de generaciones, de 6000 años que el hombre viene pecando. Y que viene creciendo en la variación, en la intensidad, en los tipos de pecados más sofisticados. Y aún la tecnología de hoy, ¿no es cierto?, le agrega más sofisticación a los pecados del ser humano. De tal manera que el hombre, cuando rompe la barrera de la moral e incursionan en la gratificación de impulsos y deseos inflamados de pasión impura, no tienen control, no tienen límite, hacen lo que quieren de su vida moral. Y Cristo vino a dar su vida por todas estas personas degradadas que somos nosotros a través de estos miles de años de degradación, de incursión y exploración en nuevas formas de gratificación de las pasiones más degradadas de nosotros. Y cómo crear nuevas formas y explorar ideas acerca de prácticas que nos pueden dar gratificaciones que sean diferentes de las que ya estamos teniendo, de los placeres que estamos teniendo, que nos van a tratar de dar un poco más de placer porque ya nos cansamos de eso que estamos haciendo hoy. Variedad e intensidad y exploraciones de nuevas formas de pecado a las que se le agrega la tecnología. Ahora están creando robots, tecnología. He visto un robot que está en Inglaterra, no me acuerdo el nombre, una dama, una mujer, y ya alguien lo ha comprado y lo tiene como si fuera su compañía y su esposa.
y le han dado calor, temperatura. Están tratando de crear una forma de emociones con la inteligencia artificial. La inteligencia, ¿cómo le llaman? La inteligencia, no me acuerdo cómo se llama. El que la sabe lo puede decir. Bueno, pero esta tecnología, ¿no es cierto?, que está creando robots, y están creando robots que van a ir tratando de reemplazar a los seres humanos. Y algunos de los más inteligentes de aquí, como un israelí, Harari, dice que con la tecnología esta de inteligencia artificial, creo que es, no es inteligencia. Ok. Entonces con esa se van a crear robots casi cerca de lo que es humano. Es imposible que puedan tener los afectos, las emociones, el pensamiento, la reflexión, la conciencia de lo que es un ser humano. Pero ya va a estar en esa carrera el hombre, tratando de crear su propia versión de un ser humano. Y entonces, estos robots le hacen toda la figura de mujeres, los pueden ver en YouTube ustedes. Le hacen el rostro de una mujer hermosa, muy elegante, y están tratando de desarrollar todas las partes que tiene una persona, ¿no es cierto? Y entonces muchos están enloquecidos con tener este tipo de robot para gratificarse de manera inapropiada e impura. Y ya lo están haciendo. Entonces el hombre se ha depravado de tal manera que es imposible que Dios lo pueda rescatar si el hijo suyo no se hace humano, vive una vida impecable en un cuerpo degradado por 4.000 años de pecado y de vejación de la naturaleza caída. Y ahora este Señor, Jesucristo, vive una vida que no la puede vivir ningún ser humano después de Adán. Cuando toda nuestra tendencia al 100% es hacia el mal, a hacerlo impuro. Y este Cristo vive una vida impecable. Y por esa vida impecable que vive, conforme a las demandas de los principios de Dios, va a la cruz, muere por nosotros y su sacrificio es completo y suficiente para llenar las demandas de los principios de Dios. Dios acepta el sacrificio de su Hijo por cada de nosotros, pero hubo un sufrimiento atroz de parte de Dios. Y ese Dios que es tan misericordioso, que es tan amoroso, que es tan tierno por cada uno de nosotros, que conoce nuestras luchas, que conoce nuestras tendencias, nuestra naturaleza caída, es un Dios piadoso que va a tratar de apoyarnos, enviar su Espíritu para tratar de restablecer la imagen de Dios que hemos perdido cuando Eva y Adán se apartaron de Dios y entraron en negocios con Satanás. Ahora ese Dios amoroso, allá en el cielo, también tendrá gente que nunca conoció a Cristo. Pablo dice que serán juzgados por su conciencia. Oh, este Dios no podría ser injusto, no podría ser de ninguna manera injusto para dejar afuera a aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo. Entonces es un Dios que hace asesión de personas, es un Dios que no puede controlar lo que Él mismo ha creado. No puede controlar circunstancias y eventos en cómo algunas personas tuvieron la desgracia de nacer en un lugar donde no tuvieron la oportunidad de educación ni nada más. Ni todas las ventajas del desarrollo de la industria, tecnología y la ciencia. Dios es un Dios misericordioso. Ama a aquellos que no tienen la oportunidad que tenemos nosotros. Mucho más, nos ama a todos por igual, pero a ellos tiene más consideración por ellos que por nosotros, en el sentido de que nosotros tenemos más probabilidad de servir a Dios, de conocerlo como ellos no lo conocieron. No tienen el privilegio de haber conocido a Dios. ¿Y ahora van a ir al infierno? ¿A quemarse por la eternidad? No se levantarán allí y dirán, Señor Dios, nunca nos hablaste de Cristo. Si nos hubieras hablado de Cristo, nosotros hubiéramos aceptado a Jesús. Hubiéramos aceptado su sacrificio en la cruz por nosotros. Hubiéramos creído que era nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero no nos diste esta oportunidad. ¿Y ahora nos mandas al infierno? Oh, no, Dios santo. Dios nos libre de un Dios así. Nuestro Dios es un Dios amoroso que dio la vida por cada uno de nosotros. Es un Dios tierno, un Padre tierno. Pero sus principios son eternos.
Si Cristo pudiera haber cancelado los 10 mandamientos, si Dios el Padre pudiera haber eliminado los 10 mandamientos para que Cristo no fuera a la cruz, ¿no lo hubiera hecho? ¿No lo hubiera hecho? ¿Y por qué no lo hizo? Porque los principios de Dios son eternos. No puede haber un universo de Dios, un reino de Dios donde no hay principios morales eternos. Dios es un Dios de principios. Es un Dios perfecto, la suma perfección del universo. Es un Dios santo, al nivel más alto de todo el universo. Ese es nuestro Dios. ¿Quién va a querer un Dios, no es cierto, con tendencias pecaminosas, inclinado al pecado como los dioses griegos? ¿Qué inspiración nos pueden dar a nosotros? Él venció donde había caído Adán, porque él tenía que vencer allá, donde Adán cayó. Pero él estuvo en desventaja con Adán, porque Adán, el 100% de su naturaleza creada era inclinada al bien, a hacer el bien. No había nada de mal en él. Cristo recibió un cuerpo contaminado de pecado, aunque él no tenía tendencias, propensiones pecaminosas, porque él era el Cordero sin defecto. ¿Se acuerdan del Cordero que iba a ser sacrificado en el Antiguo Testamento y simbolizaba a Cristo como la realidad humana, personal, del Salvador del mundo? El Cordero tenía que ser sin defecto, porque el carácter de Cristo iba a ser sin defecto, tanto en su nacimiento como en su desarrollo. Había sido concebido por el Espíritu Santo. Y donde habita el Espíritu Santo no puede haber una tendencia pecaminosa, promiscua como la nuestra. Él vino a vencer donde Adán venció. Esa era la garantía de nuestra victoria. Pero con un cuerpo degradado por 4.000 años. Estaba debilitado totalmente. Sin embargo, fue victorioso por amor a nosotros. Él estuvo dispuesto a arriesgar su relación con Dios. Y el Padre estuvo dispuesto a poner en riesgo la relación con el Hijo por causa del amor que nos tenía cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios glorioso, maravilloso, extraordinario. Un Dios cuyo principio, fundamento de su carácter es el amor. Un Dios dulce, extraordinario. Ese es nuestro Dios. Allí en el cielo vendremos muchos nativos que nunca conocieron a Dios. Lo habrán descubierto en las cicatrices en el cielo que ese era su Salvador, su Redentor. Dios es un Dios justo. No mandará al infierno a nadie, pero sí castigará a los malos y no tendrán la vida eterna. Morirán para siempre. Serán destruidos. Eso no lo puede cambiar, lo dice la palabra de Dios. Dios no puede iniciar un nuevo reino con gente caída, con gente que, conociendo a Cristo, que lo rechaza, no lo acepta, no quiere tener relación con Cristo. Y si no tienes relación con Cristo, no puedes tener relación con el Padre ni con el Espíritu Santo. Todo está construido en armonía de esa manera, encaja perfectamente todo en el programa de la salvación de Dios, en el que todos tenemos que ser salvados, no bajo nuestras condiciones humanas, determinadas por nuestra naturaleza caída, sino bajo las condiciones que Dios establece sobre el fundamento del sacrificio de Jesucristo en la cruz por ti. Un hombre del Sanedrín busca redención en la naturaleza representada por un cordero, sin Dios, no en Dios. ¿Acaso Caín no hizo algo parecido? Caín hizo un culto al reino vegetal. Un culto al reino vegetal. Los judíos venían sacrificando corderos, ¿no es cierto? Depositaban los pecados del pueblo y sacrificaban un cordero para ser limpios del pecado. ¿Acaso el cordero en sí mismo era el sacrificio expiatorio de los pecados del pueblo? El símbolo, sin la realidad que es Jesucristo en la cruz mucho después, no tiene ningún valor en sí mismo. O sea que el cordero no tiene ningún valor salvítico en sí mismo, apartado, ¿no es cierto?, del objetivo, del símbolo que apunta
aquella realidad de la cruz en la que Cristo sería colgado por cada uno de nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en boca de Juan el Bautista. Caín hizo un culto al reino vegetal. ¿Se acuerdan que cuando Dios estableció que vinieran a hacer sacrificio? ¿Qué llevó Caín a Dios? ¿Un cordero para sacrificar? Los frutos de la tierra, es decir, el resultado de su trabajo. O sea que Caín estaba honrando la tierra más que a Dios. La madre tierra, dicen por ahí, en algunos de nuestros pueblos como Bolivia, tienen la Pachamama, un culto a la tierra. La Pachamama, un culto a la tierra. Bueno, el Sanedrín estaba estableciendo un culto a un animal. Un animal en el que ellos depositaban el pecado y el animal los eximía de todo pecado. ¿Un animal el sacrificio de expiación del hombre? No. Si un animal no representa a Cristo, carece de toda posibilidad de redimir al pecador de sus pecados. Era un símbolo el cordero. Había que derramarse sangre. Y por 4000 años fueron sacrificados corderos por causa del pecado del hombre. Tú criaste un corderito con tus niños. Le agarraste mucho cariño a ese corderito. Pero vino un día que tenías que degollar ese cordero por causa de tus pecados y de tu maldad. ¿Cómo se sentirían esas criaturas? Y tú mismo porque amabas ese cordero. Ahora ese cordero tenía que morir por tu causa, ahogado en su propia sangre, por tus pecados. La siguiente vez que agarras el puñal para sacrificar otro cordero que criaste, vas a pensar, ¿no es cierto?, en la consecuencia de tu pecado, que es el sufrimiento de ese animal. Y entonces te puede ayudar a eso, a través del sacrificio del cordero, a tener una imagen de Cristo para evitar el pecado y no tener que sacrificar otro cordero. Pero desgraciadamente la naturaleza humana siguió haciendo eso por 4000 años de sacrificio. El continuo sacrificio se acabó en la cruz cuando Cristo dijo, consumado es. La fórmula, ¿no es cierto?, animal de redención muere atrapada en el rito. No hay forma de que uno pueda ser salvo en un rito de un animal sacrificado si Cristo no está allá arriba, ¿no es cierto?, como el objetivo de ese sacrificio. No hay vida en un rito de sacrificio animal. No hay vida, ¿no es cierto?, para el hombre en un ser mortal como un animal. Dios no iba a hacer sacrificios humanos para representar a Cristo. Tuvo que usar animales. No hay vida en el rito. Solo hay vida en aquel quien voluntariamente la ofrece gratuitamente en la cruz y tiene el potencial de ser Dios para volverla a tomar una vez que ha muerto en la carne humana como un hijo del hombre. Sin la imagen de Dios, el animal en sí mismo carece de la imagen de Dios. No puede ser la semejanza del carácter y la persona de Dios. No es un ser racional. O sea que Dios no puso la imagen en un animal. Así que el cordero que estaban usando los judíos para reemplazar a Cristo no podían de ninguna manera devolverle al pueblo judío la imagen que había perdido en Adán cuando cayeron en el pecado. Solamente podemos recuperar la imagen de Dios en nosotros a través del sacrificio de su Hijo. Y nuestra aceptación incondicional de tal sacrificio. Es decir, yo no puedo ponerle condiciones al sacrificio de Dios. Ninguna condición. Tengo que aceptar las condiciones de Dios, como Dios las ha establecido. Porque Él es el que puso la vida. Él es que sufrió más que todos nosotros juntos. No eran los clavos clavados en sus manos y en sus pies los que le dolían terriblemente a Cristo, sino el peso de tus pecados y mis pecados los que le partieron el corazón a nuestro sustituto.
Si tú crearas un corderito y te haces la imagen mental y piensas, imaginas que tienes un corderito, y entonces tienes que pensar, este corderito, si yo peco, tengo que matarlo, porque si no, voy a morir. Y entonces luchas con tus problemas, tratas de aferrarte a Dios, el Padre en el Antiguo Testamento, Jesucristo el Redentor del Antiguo Testamento, para no pecar. Pero por ahí pecas y está tu pecado. Y ahora tienes que tomar el puñal y matar a esa criatura que amas tanto. ¿No duele el pecado intensamente? ¿No duelen las consecuencias del pecado? Claro, si tú eres un psicópata no puedes tener empatía por un cordero, porque no tienes sentimiento, no te importa la vida de nadie. Tomas la vida de cualquiera y es como si serrucharas una madera. No tiene ni un sentido emocional para ti. Pero como tú eres una persona creada a la imagen de Dios, un ser moral, un ser con sensibilidad, un ser con empatía, te apiadas de ese corderito que amas. ¿Y no vas a tener en cuenta el dolor de Cristo en la cruz por tus pecados? Para decir, Señor, perdóname, Señor, por haberte cargado con mis pecados y causarte tanto sufrimiento y partirte el corazón. Nuestros pecados cayeron como Él. Y nos dice la escritora inspirada, y la Biblia nos da a entender también, de que el sufrimiento de Cristo, de los clavos, de las manos, sufrimiento terrible, ni se comparaba con el sufrimiento del peso de nuestros pecados sobre la conciencia del Hijo de Dios. Por eso nadie ha sufrido como sufrió Cristo. No fueron los clavos en los pies ni en las manos los que le partieron el corazón a Cristo. Fueron tus pecados y fueron mis pecados que lo hicieron pedazos. Y la angustia terrible que pasó en la cruz cuando dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba viviendo en la carne, tenía que representarte a ti, tenía que representarme a mí como pecador, como el representante de todos los pecadores. Y al representarnos a cada uno de nosotros, no podía utilizar su naturaleza divina de Dios. Cristo era Dios antes de ser humano, hijo del hombre, pero no podía utilizar su naturaleza divina. Digamos, atravesar el futuro y saber que no iba a pasar nada y todo iba a ir bien. No, Él no podía hacer eso, tenía que cortar, poner una nube delante, una puerta delante de ese conocimiento, anular su conocimiento acerca del futuro y vivir como un hombre que está experimentando la posibilidad de perderse eternamente en la cruz. Claro, era Dios, no podía morir. Pero Él, si hubiera fallado en la cruz, ninguno de nosotros ahora estaríamos en esta iglesia o en otras iglesias, en las iglesias de todo el mundo. Porque no tendríamos un redentor por nuestros pecados. No tendríamos a quien acudir buscando ayuda, auxilio, para llenar esta tremenda necesidad de vivir eternamente que tenemos en nuestro corazón y que Dios la puso para que vivamos, para que lo busquemos a Él. Él es nuestra única esperanza. Jesús debía vivir en un cuerpo degradado por el pecado, conservando la imagen de Dios como Adán antes de la caída, sin pecado alguno en su vida. Jesús debía volver al hombre a su condición original en la que fue creado, a imagen y semejanza de su Dios. Un animal no podía representar, como lo presentaban los judíos, al hombre, menos aún a Dios. Tampoco el hombre podía redimir al hombre. Jesús nació con un poder moral y desarrolló el carácter moral, espiritual, dándonos un ejemplo de crecimiento en nuestro cuerpo humano en relación con Dios espiritualmente. El valor moral es conferido al ser creado el hombre a la imagen de Dios, pero el carácter se va desarrollando con el ejercicio de la libre voluntad. En Moria, en el monte Moria, ¿se acuerdan de Abraham? Cuando Dios le dijo, ve al monte Moria, aquel monte, y lleva a Isaac contigo, al hijo, al primogénito, al único hijo que tenía. Y llega al monte Moria. Y entonces había piedras por todos lados,
junta unas ramas secas y prepara el fuego. Y entonces, y vas a poner el sacrificio para ser sacrificado. Lo que vas a sacrificar. Y entonces Abraham está mirando dónde hay un cordero para sacrificar, porque él venía sacrificando corderos conforme a la tradición cristiana de continuo sacrificio de animales representando a Cristo. Y mira y no hay cordero. Y Dios le dice, tienes que sacrificar a tu hijo, a tu único hijo. El Dios del cielo pidiendo un sacrificio humano como hacían los pueblos paganos que rodeaban a Israel, que sacrificaban a sus niños a los demonios. ¿Qué confusión se le cree en la cabeza de Abraham que Dios le está pidiendo el sacrificio de su hijo ahora? Pero él por fe está dispuesto de hacer cumplir la voluntad de Dios. Isaac representa a Cristo como sacrificio que no llega a su consumación final, porque el brazo del ángel enviado por Dios le toma el brazo a Abraham y le quita el cuchillo. Ya es suficiente, Abraham. He probado tu fe y fuiste vencedor. Ahora Abraham, ¿no es cierto?, aparece un cordero entre las ramas ahí, trae el cordero y lo sacrifica. Isaac es el único caso de la Biblia donde un ser humano va a ocupar el lugar de un animal representando a la persona humana de Cristo. Aunque el acto no se lleve a cabo porque Dios lo interrumpe y aborrece esas cosas, por la fe de Abraham se consume el acto, teniendo Abraham en mente el acto como consumado. Bajar el puñal, el resultado de una decisión tomada, tal como fue en el Getsemaní para Cristo ser crucificado. Isaac representa a Cristo. Por la fe de Abraham se consuma en Isaac el símbolo de Cristo que vendría a ser sacrificado por cada uno de nosotros. Por eso se lo llamó el Padre de la fe. Ellos, los judíos, usaron el cordero animal como una sustitución de Cristo. Habían animalizado un rito que Jesús, como Dios, había humanizado, haciéndose hombre, sustituto del hombre. Ahora matan a Cristo, y qué paradoja, queriendo arrancar a Cristo del trono de Dios, lo colocan con la cruz a la diestra del Padre como Salvador del mundo y representante humano de los redimidos. Cristo fue crucificado entre dos ladrones, como el malhechor principal. La profesión de aquellos ladrones era el robo. ¿Sí? A ver si... algunos ejemplos de esto les doy. Sudáfrica. Ustedes saben que en Sudáfrica llegaron unos blancos de Holanda y eran una pequeña minoría, explotaron a los africanos, los maltrataron, mataron, hicieron barbaridades. Pero ahora los negros de allá tomaron el control de Sudáfrica. Y hay un hecho que yo lo leí, una historia. 3 ladrones entraron a robar a una finca, ¿no es cierto?, de Sudáfrica, y torturaron a una pareja que no tenía dinero. Ellos dormían en su campo, eran blancos, a 240 kilómetros de Pretoria, una de las grandes ciudades de allí. Fueron sorprendidos por 3 ladrones. El señor Howard, 64, la señora fue atada, golpeada brutalmente y quemada, hasta que le dispararon 2 veces en la cabeza. Robert fue quemado, apuñalado varias veces, hasta que le dieron un tiro en el cuello. Las puñaladas fueron en el estómago, manos y cuello. Me preguntaron dónde está el dinero. Le dije que no tenía. No me creyeron. Les dio $20 y una tarjeta con la que podían sacar $20 por día. Pero me arrastraron al living y me cubrieron con una sábana. La empezaron a quemar con un soplete en el pecho y las piernas mientras pedían más dinero.
Finalmente le ataron una bolsa negra al cuello para asfixiarlo y lo metieron en el baúl del automóvil, de una pick-up. Logré abrir un agujero con los dientes y pude respirar. Mi esposa tragó la bolsa. Me sacaron de los pelos de la pick-up y me arrojaron a un descampado. Ladrones, ladrones. Cristo fue crucificado entre dos ladrones. Entre dos ladrones. Hay ladrones en las grandes ciudades que tienen la habilidad de sacarle el dinero a uno de su cartera mirándolo a los ojos. Tamaña hipocresía, diríamos. Tamaña hipocresía. Los ladrones usan diferentes estrategias para robar. En tiempos del lejano oeste, los forajidos asaltaban las diligencias y bancos. Hoy los ladrones andan en motocicleta, asaltando a la gente en grandes ciudades, en Sudamérica. Pasan un ladrón delante manejando y otro atrás. Y una mujer pasa con una cartera, se baja uno, le arrebata la cartera, sube a la motocicleta y huyen. Le matan, le llaman motochorros. Chorros serán porque corren rápido. Motochorros. Los zetas, entre otras actividades criminales, se estacionan en la frontera para tomar como rehenes a las personas que quieren entrar a Estados Unidos. Luego piden un rescate y si no pagan, matan al rehén. Otros invaden casas, violan mujeres, golpean ancianos y matan a los que se resisten a ser robados. A una madre le mató la policía a su hijo ladrón. Ella en el funeral decía: Juan, eras un ilustre profesional. Te burlaste de la policía 1000 veces. Lo de hoy no borra tu nombre. Miren lo que dice una madre. De grandes hazañas de atracos y victorias contra la policía. Viviste como un grande, moriste como un gigante. Tal las palabras que dijo ella, lo saqué del periódico. Una madre. Un motochorro, entrevistado por un periodista, un ladrón de estos en moto, en privado, a la pregunta del periodista, si él como padre había pensado en una profesión para su hijo. Él respondió: mi hijo ya es un gran profesional. ¿En serio?, le dice el periodista, tan jovencito y ya es un profesional. Es brillante entonces mentalmente, muy inteligente. ¿Y cuál es su ocupación? El motochorro respondió muy satisfecho: es un gran ladrón. Imagínate, con los años que le quedan adelante, va a ser un campeón en el arte de robar. El ladrón a la izquierda de Cristo pertenece a esta clase de ladrones que justifican su conducta criminal, sin un dejo de arrepentimiento, dejando historias de pérdidas irreparables para muchas familias de hoy. Muchos de estos ladrones muchas veces matan, asesinan por placer criminal, violan, torturan a sus víctimas. Historias terribles. Yo recuerdo una historia que pasó allá en Illinois cuando estábamos en Chicago, que ladrones entraron a una casa, ¿no es cierto?, de un médico. No solo robo, abuso físico, emocional, sexual, tortura, todo eso hicieron. Entonces tomaron a las dos hijas, a la mujer, las amordazaron, las golpearon, las violaron delante de los ojos del padre, del médico, lo golpearon a él duramente. Fue uno de ellos con ella al banco para sacar el dinero, con una pistola en el bolsillo, y ella, como tenía a las hijas allí en la casa, no podía hacer nada. Así que fue al banco, volvió con los ladrones, volvieron a la casa, las volvieron a violar y las mataron a los tres delante del padre, amarrado a una silla. Le dieron varios golpes y lo dejaron no moribundo, pero casi moribundo. Terrible tragedia allí en Illinois. Terrible tragedia. No sabemos si el ladrón de la izquierda llevó a cabo una tarea criminal, o sea que estaba a la izquierda de Cristo, el que rechazó a Cristo. Si llevó una tarea criminal múltiple en su carrera de delincuente y por eso los romanos lo clavaron a una cruz. O si fue simplemente un ladrón bajo un sistema de tolerancia cero de los romanos, que no toleraban a los ladrones, y robaron lo que robaras te mandaban a la cruz. ¿Cuántos ladrones hoy
serían crucificados por robar en la política, en las instituciones y aún en las iglesias de Dios. ¿De qué lado de la cruz estarían? ¿Pedirían que Jesús se baje de la cruz para seguir robando? Los ladrones están en todos lados, aún en las iglesias. Mire qué cosa me contaba un pastor de Australia, evangelista, que estuvimos en una campaña en México con él. Yo le dije, yo tengo ganas que hagamos una campaña en India, África y China. Y me dice, mira, tú no sabes lo que es la India. Es una sociedad espantosa. Espantosa. Las manos no se las lavan nunca. Con esas manos hacen de todo. Asquerosidad inmunda. Y le cocinan ahí y le amasan las cosas con esas manos. New York Times descubrió que en cada billete de $1 hay 500 virus y bacterias. En las uñas de las manos se juntan bacterias y virus a montones. Y son fuertes, bien fuertes. Entonces, ¿conviene la higiene o no? Pero en la India no conocen lo que es higiene. Hay muertos que andan navegando los ríos con buitres arriba picoteando, cuerpos inflamados que se están hinchando. En el río Ganges, desechos tiran, y ahí dicen que es el río de la regeneración espiritual. Dios santo. Y entonces no tienen papel higiénico ni en los aeropuertos, ni en los aeropuertos. Y la otra cosa, que es el tema que estamos hablando ahora, cortito, es que ni aún usted dentro de la iglesia está seguro de que no le roben. En las iglesias le roban. Y él sabe conseguir dinero para donar a naciones así, por medio de las organizaciones adventistas de beneficencia social y ayuda. Y allí en Australia tenía donadores que eran de la India, cristianos, adventistas, en muy buena posición económica. Entonces les pedía donaciones para donar a India, enviarlo para allá. No haga eso, le dice. ¿Por qué? Porque allá ni los pastores dan el dinero a la gente, se quedan con el dinero. Toda una cultura del ladrón, toda una cultura del robo, en un país que no conoció a Cristo, que tiene miles y millones de dioses, que adoran dioses aún que ni los conocen siquiera. Cuando ya se les acabó la imaginación y no pueden concebir otro Dios, bueno, al Dios que todavía no imaginamos. Dioses por todos lados. Una cosa increíble. Entonces la cultura del robo. Niños que son entrenados en el robo de chicos por esta gente. Ladrones por todos lados. Este ladrón de la izquierda quería escaparse de las heridas de Roma, no de las del pecado, para terminar ardiendo en el fuego de Dios en el día final, cuando Dios termine la vida de toda la gente, es decir, fuego, serán destruidos por el fuego, dice la Biblia. Pero si uno tira una madera y le prende fuego, ¿cuánto va a durar ese fuego en la madera? Hasta que se consuma la madera. Cuando Dios a uno de estos que no quieren aceptar a Dios y que son criminales de todo tipo, les prenda fuego para destruirlos, van a durar el tiempo que Dios diga, pero serán que se consumirán rápido, o uno demorará un poco más, pero algo así es lo que presenta la Biblia. O sea, lo que sí sabemos es que no aceptó el perdón de Jesús, no aceptó su muerte en la cruz, no se le reconoció como pecador, no tomó su cruz para seguir a Cristo, le pidió que si era tan poderoso que aplatara a todo el mundo. No entendió como ladrón que su condición más grande no era su actividad de ladrón, sino condición de pecador que tenía, de la que él no tenía idea en cuanto a las consecuencias eternas de su conducta sin un Cristo crucificado por él, con él, a través de él. Muchos viven como ladrones su vida cristiana también.
por las cosas que hacen. Le roban a Dios cosas que Dios le ha dado a uno y las cuales pertenecen a Dios. Son algunas de las actividades de ladrones que tenemos en nuestra conducta. La variedad. Ladrones. Él pensaba lo mismo que los sacerdotes, que si era hijo de Dios verdaderamente, que se bajara de la cruz. San Lucas 23, 39. El otro ladrón a la derecha de Cristo tuvo conciencia de pecador. Puso la justicia de Dios y la gracia en Cristo por encima de la justicia romana. Y se sometió a las condiciones de la cruz. A las condiciones de la cruz de Cristo y a las condiciones de su propia crucifixión. La crucifixión de su propio ego, de su yo. La raíz de todos los males sale del ego. El otro ladrón, poniendo la justicia de Cristo como el centro de su vida, es como halló a Cristo en la cruz, como su intercesor. ¿Lo has hallado a Cristo en la cruz como intercesor? ¿Crees que tú tienes condiciones humanas de justicia para autorregenerarte? Para que te puedas autoimputar justicia y ser libres del juicio de Dios. Dijo este ladrón arrepentido, no el malo, el arrepentido. Nosotros a la verdad, le dice al otro, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este Jesús ningún mal hizo. Y volviéndose a Jesús, la gracia en persona, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. San Lucas 23, 41 y 42. El otro ladrón dijo, reprendiéndole, y le dijo al otro ladrón, el bueno, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Lucas 23, 40. Estaban muriendo, los dos, como malditos de Dios en una cruz, según la ideología judía. Solo uno de los dos se dio cuenta de la relación de pecado, consecuencia y la necesidad de un intercesor. Solo uno. En una cárcel de California, un hecho real, hace ya un tiempo, resulta que dos amigos estaban jugando al póker en California y uno de ellos parece que era muy irascible, muy impulsivo y de reacciones rápidas y descontroladas. Y el otro le ganó y furioso sacó la pistola y apretó el gatillo y lo mató al amigo. Fue a la cárcel. Le dieron, creo que le daban pena de muerte, sí, pena de muerte. Y entonces le dijeron que le iba a visitar una persona muy importante. Y él gritó, no quiero visita de pastores, no los necesito. Y profiriendo insultos de grueso calibre, los repudió. No quería ningún religioso, los despreció. La gente comenzó a pedir clemencia al gobernador, reclamando que fue un acto casi accidental. Finalmente el gobernador aceptó considerar el asunto de este asesino. Un día, un hombre vestido de traje, impecable, se encaminó a su celda. Llevaba un libro en su mano y un sobre. Cuando el preso lo vio hablando con un guardia y que venía a visitarlo a él, el preso comenzó a insultar y a gritar que se fuera al diablo, que no iba a hablar con él, no quería saber nada con pastores. Le insultó, le dijo de todo. El hombre de traje, atónito por la conducta del criminal, pensó un momento, dio un paso atrás y desapareció. El guardia luego lo acompañó a la salida, lo despidió y vino al preso y le dijo, ¿por qué te negaste a recibirlo? No sabías quién era. Insultaste a quien venía a ofrecerte el indulto, la libertad. Insultaste y maldeciste al mismo gobernador. Un hecho real. Entonces,
Él no era un pastor, dice el criminal. Claro que no, era el gobernador. Llámalo, llámalo, le dice al carcelero. Ya se fue, le dice el carcelero. Le escribió una carta el reo, el criminal, arrepentido, decía que estaba arrepentido. La secretaria, que sabía todo, la entregó al gobernador. Este la abrió, vio de quién venía y la arrojó a la basura. Por odiar a los pastores y rechazar a Cristo, fue punible de la condena, la pena de muerte. ¿Cuántos de nosotros, frente a la pronta venida de Jesús, a los acontecimientos que están pasando rápidamente? Mañana voy a hablar un poquito de eso, porque hay un hermano que quiere estar en eso, escuchar algunas cosas, informaciones. ¿Cuántos de nosotros no estamos como el caso de esta gente? Como para rechazar, ¿no es cierto?, a quien ha dado su vida por nosotros. Cuando la tribulación nos reduce con un estado de supervivencia, ¿no es cierto?, psicológica, es cuando más necesitamos, ¿no es cierto?, la gracia de nuestro Redentor. Cuando la ansiedad nos sofoca, arrebatándonos el aliento, el don de la gracia es el silbo apacible de la brisa en el espíritu que nos alienta, que nos da aliento y nueva vida. Cuando la angustia nos oprime el pecho, el don de la gracia nos da esperanza y nos alivia. El don de la gracia nos ha sido dado desde antes de nuestro nacimiento, cuando aún no habíamos sido concebidos. Cuando nos eligió en la síntesis del espermatozoide y el óvulo de la mujer, dándonos una identidad única entre trillones y trillones de aquellos desafortunados que no llegaron a nacer, a crecer, a ser concebidos, porque fuiste tú victorioso entre todos ellos, por la gracia de Dios, en la contienda de ser un escogido de Dios, que era solo uno entre un infinito número de competidores por el mismo galardón. Nacer en el mundo y nacer en el reino de Dios. Cada uno de los que estamos aquí hemos competido entre millones y trillones de otros competidores por la posibilidad de nacer. Y naciste tú y nací yo, únicos, irrepetibles. Dios te escogió antes de la creación del mundo. Vayamos a Jeremías. Jeremías, el 1, versículo, vamos a ver, 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios nos escogió antes de que hubiéramos sido concebidos en el vientre de nuestra madre. Antes que nuestro padre y nuestra madre se hubieran unido en una relación íntima para procrearnos. Dios ya no tenía en mente, nos había escogido para nacer. Y si fuiste escogido para nacer, Dios te escogió para que vivas, para que cumplas el propósito que Él te ha dado al crearte a su imagen y semejanza. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Y a ver si encuentro el versículo ese. Creo que es Jeremías 29. A ver. Antes memorizaba 100, 200, 300 versículos, ahora. Hace rato que no hago ese ejercicio. Creo que es el 11. Ok. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es nuestro Dios. Ese es el que ha dado su vida por nosotros en la cruz. Ese es el que ha muerto por nosotros y el que ha resucitado. Había otro criminal, ¿no es cierto?, que había cometido varios crímenes. Este criminal venía al juicio. A ver si lo agarro por aquí. A ver un momentito.
Bueno, este hombre fue encarcelado, en Francia fue esto. Y entonces, luego de años, venía el tiempo del veredicto. Y el acusado debería enfrentar una sentencia de pena, ¿cómo se llama?, cadena perpetua. Y entonces, allí estaba el fiscal apuntando con su dedo al acusado de asesinatos, pidiendo al juez cadena perpetua en Francia. No existe la pena de muerte. El juez escuchó atentamente el alegato del fiscal en contra del reo. Luego dijo: usted, señor fiscal, está señalando al hombre equivocado. El hombre que cometió esos crímenes ya no existe. Fue crucificado. El que usted señala con su dedo no es la misma persona, es otra persona. ¿Cómo voy a condenar a alguien que no existe en él? Alguien que ha sido declarado inocente en el alto tribunal, en la verdadera corte de justicia que usted y yo sabemos que no existe en el sistema legal humano imperfecto y común. Amigo, le dice el juez al criminal, como juez te declaro justo. Antes fue un asesino. Ahora era un hombre restaurado por la cruz de Cristo. ¿De dónde nos sacó Cristo a cada uno de nosotros? No sé de dónde lo sacó usted, a mí me sacó de las calles. Me sacó de las calles del crimen. Y vi su mano milagrosa sacándome de allí. Podría contarles todos los relatos, pero se va a hacer muy largo. Pero sí, Dios me sacó de las calles, de una manera, de una ciudad muy, muy, muy secular, que no aceptaba cristianismo ni a garrotazos. Yo fui el único que estuve ahí. Cuando salí de ahí me fui a la Universidad Adventista. La persona que me había dado los estudios bíblicos se movió lejos de ahí, como 400 kilómetros, y no quedó más nadie en esa ciudad. Entonces Dios te ha escogido para algo. Dios tiene un plan contigo. ¿Tienes acaso tú un plan con Dios? Si no lo tienes, ¿cómo puedes vivir una vida pensando que vas a seguir viviendo? Al garete. Tratando de manotear el aire con la mano o retener las aguas entre los dedos. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer por ti mismo, no puedes vivir por ti mismo, no eres autosuficiente. Tienes una vida que te fue dada. Tienes una vida que te fue quitada por el pecado de Adán y Eva. Y tienes una vida que te va a ser devuelta si confías en el que ha muerto en la cruz por ti. No hay otra manera de escapar de la mano de Dios. Si aceptas a Cristo, tienes la libertad delante del trono de Dios como uno de sus redimidos. Y si aceptas a Cristo, tú estás haciendo el sacrificio de Cristo salvífico, el sacrificio de Cristo glorioso, porque estás dando gloria al Padre con tu conversión en Cristo por el Espíritu Santo, del trabajo de Cristo en tu vida, con la vida que Él tuvo, como tu ejemplo, como tu modelo, con la vida que Él rindió en la cruz por ti, y con la vida que tomó siendo victorioso por ti para hacerte victorioso en Él, de todo tu pasado, de todas tus luchas, y cada día vas a Él, a los pies de Cristo, rindes tu yo a Él y cargas tu cruz, como la cargó tu amado Maestro. No hay otra forma creada en el cielo en que podamos decir, tenemos otra alternativa, hay otro Dios que podemos recurrir. No hay otro Dios, Dios lo dice en Isaías montones de veces, yo soy el único Dios. Antes de mí no hubo otro, después de mí no habrá. Yo soy Jehová, tu Redentor, no existe otro Dios. Soy el único. Mucha gente desesperada se va al otro Dios que resulta ser Satanás. Y su vida es una verdadera desgracia. Una pesadilla. Conozco algo de ese mundo. Es espantoso. Entonces a veces estás frustrado por pruebas que tienes, por cosas que te faltan, por accidentes, por pérdidas que tuviste.
Y vas y das complaint, te quejas con Dios y dices, pero ¿cómo puede ser? No eres tan justo, no me ayuda. ¿No soy acaso tu hijo? Mi padre, mira que es un padre imperfecto, terrenal. ¿Cuántas cosas mi padre haría por mí que tú no haces, Señor? ¿Acaso hay algo más grande que el sacrificio de la cruz? ¿Como para demandarle a Dios cosas triviales? ¿O aún cosas más importantes? Pero nunca esas cosas van a ser importantes que la vida que Dios te dio. Y que está segura en las manos de tu Creador, segura en las manos, en las cicatrices de los pies y de las manos, y en el lanzazo en el costado de su cuerpo, y en la corona de espinas de Cristo. Está segura tu vida allí. No hay otra ciudad de refugio para el pecador. No hay otro lugar que podamos acudir para encontrar nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestro destino glorioso. El día más triste y doloroso para el universo, que guardó un profundo silencio reverente por la muerte en la carne del dador de la vida, enmudeció todo el cosmos por tamaña ofrenda por el pecador. Fue el día más glorioso para la humana raza caída, el día que el hombre se emparentó con Dios a través de la naturaleza humana de Jesús para siempre. Y el vínculo de sangre que le devolvió la vida ha sido el símbolo en el que Dios es Dios de vivo, no Dios de muertos. ¿Qué privilegio tenemos nosotros los humanos en todas las criaturas del universo que no la tienen ni los ángeles? Que el salmista David llama en uno de sus salmos, libro maravilloso del trovador de Dios. Nos hiciste menor que los ángeles. Nos hiciste menor que los ángeles. Pero ahora por el sacrificio de Cristo somos más preciosos que el oro de Ofir, como dice Isaías. Ahora por el sacrificio de Cristo somos las criaturas más encumbradas de todo el universo. Es el sacrificio de Cristo, es que exalta al ser humano a las alturas más sublimes del reino de Dios. ¿Qué privilegio tenemos los humanos? Que cuando venga Cristo pronto nos restaure nuestros cuerpos, nos transforme, que midamos 4 metros de altura y que recorramos los planetas, los astros, las galaxias, constelaciones, viajando con los ángeles, en un viaje que nunca acabará, como representantes de la redención en todo el universo. Fuimos creados para vivir, porque Dios, dice Pablo, no es Dios de muertos, es Dios de vivo. No. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice Juan, no morirá jamás. Es decir, el que tiene una comunión profunda con Dios, ¿cómo habrá de morir? Si está en las manos del Rey del universo, si está en las manos del que creó la vida, si está en la mano de la fuente de toda vida. Para nosotros la muerte es una tragedia terrible. El límite espantoso de todo objetivo y meta humana es la muerte, la amenaza que sacude nuestro corazón. De pronto el día de luz se torna en un día de tinieblas y oscuridad. Y nos retorcemos de dolor por las pérdidas más significativas de nuestro corazón. Cuando un ser muy amado desaparece, se va y nos deja tan solo en nuestro cuarto. Pero no estamos solos porque tenemos a Cristo, el que dio su vida por nosotros. El que dio su vida y la tomó. En Cristo estamos seguros. La muerte no es el destino final de cada hijo de Dios. La muerte, por consecuencia del pecado, la puso Dios como consecuencia cuando dijo, el día que pecares moriréis. ¿Quién creó la muerte? Satanás la ocasionó, engañando a Eva y Adán. Pero Dios, su condena, estableció la muerte como castigo por causa del pecado.
Y ahora cuando Cristo, por su intercesión, su trabajo, la operación del Espíritu en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, en tu conducta, en tus motivos, en tus intereses, en tus valores, transformándote de adentro hacia afuera, reconstruyendo la imagen que te dio en el origen, semejanza de Dios, como criatura acabada en las manos del Creador. Reconstruyendo todo eso es como se reconstruye toda la realidad que se trastornó por causa de la caída. Vivimos en un mundo engañoso, cuya realidad le ha creado el mismo demonio establecido sobre las bases de una naturaleza carnal y motivos egoístas y todos los frutos de la carne que gobiernan estas naciones, que gobiernan el mundo y a cada ser humano donde viva en la tierra. Es la reconstrucción de la imagen de Dios a través del sacrificio de Cristo, a través de la vida de Cristo, como un ejemplo en la tierra de que se puede ser justo, modelado por el poder del Espíritu Santo. Yo me voy, dijo Cristo, pero vuelvo, estaré con ustedes de nuevo. Y volvió Cristo a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. La era del Padre en el Antiguo Testamento, aunque también el Hijo trabajó allí, y en la creación también estaba el Espíritu Santo, y dice por ahí, yo soy Jehová tu Redentor. Cristo también estaba en el pasado, pero es la era del Padre, podríamos decir, el Antiguo Testamento, la era del Hijo, el Nuevo Testamento, y la era del Espíritu Santo ahora, cuando Cristo unge a sus discípulos para que alcancen toda la tierra. Lluvia temprana, transformación del carácter, el trabajo artístico maravilloso del Espíritu Santo de reconstruir una imagen, un monumento que se había degradado y desfigurado totalmente delante del Altísimo, que era nuestra imagen de Dios que teníamos. Y el Espíritu Santo va reconstruyendo esa imagen y toma como modelo la imagen de Cristo para hacernos como Él. Y ahora somos una copia de Cristo en el mundo, dando testimonio por Él. Id a todo el mundo, dije Cristo, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quieren caminar con Cristo? ¿Quieren sentir la compañía de Cristo? Es hora de vivir la vida de Cristo, de doblarnos de rodillas, de orar, no 10 minutos, 15 minutos, aunque se duerma, siga orando, media hora, 1 hora, 2 horas. Yo lo he hecho, 3 horas, viajando de un lugar a otro, que era de 3 horas y media, nunca había orado tanto. Dije, Señor, voy a ir orando todo el tiempo, pero vaya orando no como una fórmula, no como un rezo, vaya hablándole a Dios como un amigo. Y yo fui conversando con Dios hasta que llegué allí donde está el Pastor Molina, 3 horas y 20 por ahí, 3 horas y 15, a Columbus, Georgia. 3 horas de ida y 3 horas de vuelta, orando. Pero cuando hablas con Cristo como un amigo, tu oración va a durar mucho tiempo. ¿No te sientas con un amigo a conversar y puedes estar 2 horas? ¿Sí o no? Sí. Este sí o no es viejo, ya venía de una gente que yo escuché hace 20 años, que decían sí o no. Después otros siguieron con ese sí o no. Pero ese venía de hace mucho antes, que alguien lo popularizara por aquí. Pero sí, es cierto. Nuestra única posibilidad, hermanos y hermanas, es que somos ladrones. Pongámonos a la derecha de Cristo. Somos ladrones. Pidiéramos al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, para que yo esté contigo allí. Porque Cristo fue crucificado siendo inocente, mas nosotros, por nuestros pecados, tenemos nuestras consecuencias en el mundo. Consecuencias que caen en la forma como pensamos. Angustia, ansiedad, desazón, conflictos diferentes que nos atormentan en las relaciones con otras personas, porque en la relación que tenemos con nosotros mismos, en nuestra mente estamos divididos. Batalla de carne y espíritu, de diablo y Cristo en nuestra mente. Es solo mirando la cruz y rindiéndonos a los pies de Cristo cómo podemos ser transformados, cómo podemos ser redimidos,
¿Cómo podemos recibir el gozo de la salvación antes que seamos salvos en el reino de Dios y redimidos y glorificados? Que podamos gozar de las delicias del reino de Dios, de ese mundo lleno de armonía, de amor, de justicia. Que cada uno de nosotros podamos estar allí presentes. Ese es el objetivo de Dios cuando te creó. Ese es el objetivo de Dios cuando mandó a Cristo a la cruz por causa tuya y por mi causa. Dios quiere que vivas y vivas para siempre con Él. ¿Cuántos de los que están aquí quieren sentir esa experiencia con Dios? ¿Cuántos de los que están aquí deciden orar más de lo que oran? Hablar con Cristo como un amigo, descargarse con Él todas las cosas que quieran contarle. No importa lo que le quieran contar, le pueden contar todo tipo de cosas que Él va a escuchar. Él es nuestro Salvador. Aquella mujer prostituta que se había prostituido por mucho tiempo, la trajeron para apedrearla, ¿se acuerdan? Una prostituta entre hombres depravados, imagínense todas las vejaciones sexuales que pasó esa mujer, degradada hasta lo último, porque los hombres cuando se degeneran son unos bárbaros, degenerados, y degeneran a mujeres enteras. Corruptos, desviados, depravados, que piden cosas que están como la rata, cuando la rata macho, cuando se cansó de una hembra, le tiene que poner una nueva para que se reactive otra vez. Variación se llama eso en experimentos con animales. Y así tiene que cambiarle la rata cada tanto tiempo porque se cansa de una y quiere la otra. Está en ese ciclo del deseo, la pasión y la gratificación que no termina nunca. No somos bestias, no somos ratas, somos criaturas creadas a la imagen de Dios. Vivamos a la altura de un creador sublime, de un creador puro, santo, noble, humilde de corazón, como fue nuestro Dios. ¿No seremos acaso semejanza del que nos hizo? ¿No seremos acaso invitados, como somos, a hacer lo que Dios pide, que seamos imagen redimidas a través del sacrificio de Cristo, que amemos tener compañía con Dios, que amemos su compañía? Le dedicamos más tiempo a muchas cosas y Dios lo dejamos para el último, cuando Dios nos puso en el primer lugar de su vida, porque puso en riesgo todo el reino eterno, por causa de ti y por causa de mí, porque de tal manera nos amó. Que el Señor nos bendiga.